Muy buenas y nos volvemos a encontrar en este nuevo video de Física 1. Yo soy Tim Tutor y hoy vamos a ver problemas tipo de momento, inercia y rotaciones. Empecemos. Bueno, en este problema tenemos un disco macizo de 20 kilogramos de masa y 60 centímetros de diámetro. Sobre él se enrolla una masa, que es este bloque que vemos en pantalla, de 2,25 kilogramos. Entonces, lo que tengo que calcular es la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Pero antes que nada, si no vieron el video de rotaciones, recomiendo que lo hagan porque muchas de las fórmulas van a salir de ese video. Entonces, para comenzar necesitamos la inercia de este cuerpo, que la vamos a sacar en base a la forma que tiene, su masa y su radio de rotación. Entonces, la inercia de un disco macizo es igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado, donde la masa tiene que estar en kilogramos y el radio tiene que estar en metros. Así que divido por 2 el diámetro y lo paso a metros para que me queden 0,3 metros. Y si la masa es 20 kilogramos, el momento inercia será 0,9 kilogramos por metro al cuadrado. ¿Qué son las unidades del momento inercia? Lo que vamos a hacer ahora es plantear las dos dinámicas. La dinámica de traslación en primer lugar, para luego poder aplicar la dinámica de rotación. Esta primer dinámica es sobre el cuerpo que se traslada, o sea el bloque que se desplaza en forma vertical. Sobre él tenemos que el diagrama de cuerpo libre contiene únicamente dos fuerzas, el peso del bloque y la tensión de la cuerda. Así que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración, donde tendremos que la fuerza peso es la fuerza impulsora del movimiento y esta tensión se va a resistir. Así que, como este bloque va hacia abajo, tendremos peso positivo y tensión negativa igual a la masa por aceleración. Tengan en cuenta hacia dónde va el bloque, ya que de eso va a depender qué fuerza suma y qué fuerza resta. De acá vemos que tenemos dos incógnitas. Una incógnita es la tensión y otra incógnita es la aceleración, porque la masa y el peso del bloque son perfectamente calculables a partir de este dato de la masa. Así que obtengo el peso, que es 2,25 por 9,81, y de esta expresión vamos a despejar la tensión, donde esta T pasa sumando y 2,25, que es la masa por A, va a pasar restando para el término izquierdo, quedándome 22,5 newton menos 2,25 kilogramos por A igual a la tensión. Sigo teniendo dos incógnitas en esta ecuación, así que voy a tener que plantear la otra dinámica, que es sobre el cuerpo que rota, o sea el disco. Esa dinámica será de rotación, donde también tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre, y en este caso la sumatoria va a ser de momentos, y el resultado, en lugar de ser masa por aceleración, va a ser igual al momento inercia que calculamos al principio por la aceleración angular. Si no recuerdan, la aceleración angular multiplicada por el radio es igual a la aceleración lineal, o la aceleración que tenemos en este punto. Así que, si despejo la aceleración angular, me va a quedar igual a la aceleración común dividido el radio. Y el momento va a ser igual a esta tensión, que es la única fuerza, multiplicado por el radio, que es la distancia perpendicular al eje de rotación. Muy bien, una vez que ya tengo esta fórmula reemplazada, lo que resta es reemplazar este valor de la tensión en la fórmula de dinámica de rotación. Así que la tensión va a ser igual al peso, que era 22,5, menos la masa por la aceleración. Y si este radio que está dividiendo lo paso al siguiente término, me va a quedar multiplicando. Y es de ahí que sale este radio al cuadrado. Muy bien, si distribuyo el radio, o sea multiplico radio al cuadrado por el peso y por masa por aceleración, cuando reemplace los datos tendré el peso por el radio al cuadrado menos masa por aceleración por el radio al cuadrado igual a la inercia que calculamos, 0,9,
kilogramos por metro cuadrado multiplicado por la aceleración. Ahora voy a agrupar estas aceleraciones en un mismo término, de modo que este término, que es 1,8 por A, va a pasar sumando, y cuando saque factor común voy a pasar dividiendo ese resultado, y al hacer las cuentas mi aceleración es 0,73 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, repasemos de nuevo. Multiplicamos estos términos, me dio 1,8, pasa sumando, y al sacar factor común este resultado es 2,7 multiplicado por la aceleración, que al pasarlo dividiendo me queda el valor de la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Bien, ahora que ya tengo la aceleración, lo que resta es sacar la tensión. Reemplazo el 0,735 en este lugar, y cuando haga las cuentas la tensión va a quedar 20,39 newton. Terminando así con el problema. Bueno, en este otro problema tenemos un volante diferente, donde la masa es 25 kilogramos y posee un radio mayor de 30 centímetros y un radio menor de 10 centímetros, como podemos ver en esta figura, donde sobre cada uno de estos radios se encuentra sujeto o atado dos masas diferentes, que por los datos tenemos que la masa roja es de 10 kilogramos y la masa amarilla es de 3 kilogramos. Pero en primer lugar quería mostrarles lo siguiente. Imagínense este disco rotando, estos dos radios giren de manera simultánea, de modo que para esta abertura que está en azul, el ángulo para el radio rojo y para el radio amarillo es exactamente el mismo. Sin embargo, las distancias que recorren en cada uno de los radios son diferentes. La del radio rojo es mucho menor que la del radio amarillo, y eso se debe a que las distancias, si las llamamos L1 y L2, son distintas, o sea que el radio mayor recorre más distancia que el radio menor. Por lo tanto, voy a tener que la aceleración del radio 2 va a ser mayor a la aceleración del radio 1, aunque ambos tienen exactamente la misma cantidad de grados recorridos por unidad de tiempo. Entonces, castellano criollo, el ángulo de rotación es el mismo, pero las distancias no. La aceleración angular es la misma para toda la polea, pero cada una de las masas va a experimentar una aceleración diferente. ¿Por qué? Porque justamente las distancias son distintas, tal que la distancia 2 es mayor a la 1. Bien, volvemos entonces a la inercia. Inercia, dijimos que si teníamos radio de giro nos olvidamos de la forma, y la inercia se calcula como masa por radio de giro al cuadrado, que el radio de giro se simboliza con una RG o con esta letra I. Así que masa por radio de giro al cuadrado o I al cuadrado. Reemplazo el radio de giro en metros y la masa del volante en kilogramos, y me da 0,64 kilogramos por metro cuadrado. Bien, si la masa 1 es más pesada que la masa 2, yo tiendo a creer que la masa 1 va a descender mientras la masa 2 asciende. Entonces mi sentido de movimiento va a ser este, la rotación va a ser horaria, así que primero voy a plantear para cada uno de estos cuerpos la dinámica de traslación. Para el cuerpo 1 tendré que el peso va a ser el impulsor del movimiento y la tensión se va a oponer, y la suma de fuerzas va a ser igual a la masa 1 por la aceleración 1 del cuerpo, que es distinta a la aceleración 2. Como este cuerpo desciende, la suma es peso 1 menos tensión 1, y eso va a ser igual a 10, que es la masa 1, pero esta aceleración 1 la escribimos según esta formulita que vimos al principio del video como la aceleración angular por el radio 1. ¿Por qué hice esto?
Y bueno, muy simple. La aceleración angular dijimos que era la misma. Y si las aceleraciones lineales son distintas, bueno, para no llenarme de tantas incógnitas, vamos a dejar todo en función de esta aceleración. Van a entender más adelante por qué lo dejé así, pero por ahora, créanme que es mejor reemplazar la aceleración por esta fórmula de la aceleración angular. Entonces, igual que antes, despejo una de las tensiones, que en este caso pasa sumando, y este término restando, para quedarme la tensión 1 igual al peso 1, menos la masa por la aceleración angular por el radio 1, donde reemplazando los datos tendré peso 1, 10 por 9,81, la aceleración angular va a estar multiplicada por 10 y por el radio que es 0,1, y eso me queda 9,81 menos aceleración angular igual a la tensión 1. Para la dinámica de traslación del cuerpo 2 no es muy diferente a la del cuerpo 1, solo que ahora el cuerpo 2 asciende, así que la suma de fuerzas será tensión 2 positiva hacia arriba menos peso 2 negativa hacia abajo, igual a la masa 2, que es 3 kilogramos, por la aceleración angular por el radio 2, igual que como hicimos en la ecuación anterior. Ahora, despejo la tensión 2, el peso 2 pasa sumando, y cuando reemplace los datos tendré que la tensión 2 es 29,43 newton más 0,9 por la aceleración angular. Con estos datos de tensión 1 y tensión 2 iremos ahora sí a la dinámica de rotación, donde ahora en lugar de tener un momento voy a tener dos, uno por cada cuerda que esté atada al volante. Viendo este diagrama de cuerpo libre, tendré que la sumatoria de momentos será igual a la inercia por la aceleración angular, donde ahora los momentos serán, sabiendo que este cuerpo desciende y este asciende, el volante va a girar en sentido horario, o sea que T1 va a estar a favor y T2 va a estar en contra, dándome T1 por el radio 1 menos T2 por el radio 2 igual a la inercia por la aceleración angular. Como esta aceleración angular es la misma para los dos radios, por eso pusimos estas ecuaciones en función de la aceleración angular, ya que si poníamos esto en función de aceleración 1 y de aceleración 2, nos iba a pasar que ahora íbamos a tener tres incógnitas dentro de esta ecuación. Y en cambio ahora, teniendo todo en función de la aceleración angular, tendré dentro de esta misma ecuación una sola incógnita. Fíjense, cuando reemplace T1 y T2, tendré T1 por el radio menos T2 por el radio, que son estas expresiones, y lo siguiente que vamos a hacer es distribuir el radio en cada uno de estos paréntesis, quedándome 98,1 por el radio menos gamma por el radio menos, porque esto restaba, 29,43 por el radio 2 menos 0,9 por gamma por el radio 2. Ambas expresiones restan porque este signo menos se distribuye en ambos términos de esta ecuación. Bien, ahora si reemplazo los radios, puedo agrupar ahora los gamma del lado derecho de esta ecuación, quedándome simplemente 0,64 más 0,27 menos 0,1 gamma, que es lo que tenemos acá, una vez que saqué factor común cada término que multiplicaba a este gamma, que pueden considerarlo como la x de esta ecuación. Cuando resuelva todos estos términos que salieron factor común, el resultado, que va a ser 0,81 multiplicado por gamma, va a ser igual a 9,81 menos este otro término independiente que sale de multiplicar 29,43 por el radio 2 de 0,3 metros. Hago la resta, me queda 0,98 y cuando paso dividiendo este término, el gamma vale 1,21 radianes sobre segundo al cuadrado. Y me dio positivo, eso quiere decir que el signo que elegí para esta rotación es el correcto. Si por alguna razón no adivinan hacia qué lado gira este volante, este gamma les va a dar negativo, lo cual indica que el volante gira hacia el otro lado. Bien, ya terminamos. Teníamos que sacar la aceleración de las masas.
Así que, si sabemos ahora que la aceleración angular es 1,21 radianes sobre segundo al cuadrado, lo único que tengo que hacer es multiplicar la aceleración angular por cada uno de los radios. Así que, como la aceleración común está en metros sobre segundo al cuadrado, bueno, sale de multiplicar esta aceleración angular por una unidad en metros, que es este radio, y me da la aceleración de la masa 1, 0,121 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración 2 dijimos que iba a ser más grande, y bueno, porque en realidad lo estamos multiplicando por un radio más grande. Me va a dar 0,363 metros sobre segundo al cuadrado. Y para darles un plus, lo que vamos a hacer es calcular las tensiones. Si se acuerdan, esta era la fórmula de la tensión y acá coloqué la aceleración angular. Así que hago las cuentas y la tensión 2 vale 30,52 newton. Lo mismo para la tensión 1, donde al reemplazar la gamma, tengo que la tensión 1 es 96,83 newton. Y eso es todo, mi querida gente. Nos vemos el próximo video con mucha más pila y con mucha más onda para poder sacarnos esta materia. Les mando un abrazo y no olviden suscribirse para consultarme cualquiera de sus dudas. Chao, chao.